Ok, vamos a comenzar. Ok, bueno. Entonces vamos a comenzar con la técnica de la electroterapia. Es un agente físico ionizante porque tiene un estímulo con las células, ¿sí? Tiene un estímulo celular, tiene un estímulo iónico, tiene un estímulo en los canales, tanto positivo como negativo, que son los electrodos, y van a estimular esos canales positivos y negativos, estos átomos en nuestro sistema. Así es simple, ¿sí? Entonces, la etimología de lo que es la electroterapia, dice el vocablo electroterapia viene del griego electrón, que es ámbar, y terapia, que es terapia. Por lo que su significado viene a ser terapia mediante la electricidad, ¿sí? Cuando nosotros metemos electricidad al cuerpo, tenemos efectos fisiológicos que los agentes físicos no ionizantes, pues, no tienen tanto efecto como el electro, ¿no? El electro es es una técnica pasiva, porque en sí no hace nada al paciente, pero tiene buenos efectos y hay que saber trabajarlo. ¿En qué momento? Cumplir los objetivos que yo quiero, ¿sí? ¿Cuál es el origen de la electroterapia? Bueno, la electroterapia pues ya viene desde 600 a.C., está desde Mileto, descubrió el flotar el ámbar con lo que es un trozo de lana. Este era capaz de traer objetos pequeños. A partir de ese momento se empezó el estudio de lo que es la electricidad para el ser humano, ¿sí? Pero no terminó ahí, sino que ya empezó el uso para sanar bienes desde las épocas muy antiguas, donde se aplicaba directamente a la naturaleza, ¿sí? Se refiere al uso de torpedo, y ya más tarde los romanos utilizaron las anguilas, ¿sí? Para favorecer la curación de su tejido. Es decir, si había una herida, le ponían una anguila y ese estímulo eléctrico generaba una acción de regeneración a su tejido, ¿sí? Ahorita le voy a explicar por qué tiene ese efecto fisiológico el electro, ¿sí? El electro estimula mucho el fibroblasto, que es una célula muy importante dentro de la matriz extracelular, dentro de los tejidos blandos, ¿sí? Imagino que ya vieron eso un poquito en embriología, algo así, ¿no? La materia de embriología deben ver esa parte del fibroblasto, del tejido blando. Sí, profe, ya lo vimos. Está. Entonces ya van a entender un poquito más. Entonces, la electroterapia en fisioterapia, ¿no? Si las corrientes eléctricas en fisioterapia son utilizadas para aplicar estimulación eléctrica a nervios y músculos por medio de almohadillas adhesivas colocadas sobre la piel, y estos dispositivos son alimentados por baterías, y algunas unidades tienen adaptador que permite obtener la energía desde una toma de corriente. Muchos tienen, estas son las corrientes o los combos de electroterapia que tiene electro, láser, ultrasonido, ¿sí? Estos tienen ya, pues como comentaba ahí, un dispositivo que son alimentados por baterías, y algunas son igual portátiles. Tenemos igual, bueno, yo tengo un electroportátil que tiene muchos efectos, lo puedo llevar donde quieras. Esos son combos y solamente se quedan en la clínica, ¿sí? Este es el electro. Aquí donde se ponen todos los datos para introducir a la corriente que queremos, se dosifica, ¿sí? Por medio de un protocolo específico y listo. Solamente aplicamos la corriente y aplicamos los electrodos, más que nada. Los electrodos pueden ser de dos formas, que son los electrodos desechables, que son esos blancos, y los otros son los electrodos que son de carbono, que tienen que mojarse siempre en una esponjita para que la corriente, pues sí, no queme a la paciente, así es, ¿sí? Eso es lo que es la famosa electroterapia, ¿sí? Efectos secundarios y las precauciones, tenemos que tener en cuenta, primero que nada, y una contraindicación así absoluta, es en pacientes que no tienen sensibilidad. O sea, paciente que no tiene sensibilidad por algún tipo de lesión, no se le pone ningún agente físico, ¿sí? Ok, los efectos secundarios son raros, pero sí incluyen algunos de estos, ¿no? O sea, son muy raros, pero pueden ocurrir estos. Irritación alérgica por debajo, en el lugar donde fue colocada las almohadillas adhesivas, dolor transitorio a partir de la carga eléctrica, colocar electrodos sobre el corazón puede llegar a generar una arritmia cardíaca, ¿sí? Porque puede hacer con marcapaso, y es una electroestimulación. Colocar sobre la garganta puede disminuir la presión arterial porque estimulan al sistema parasimpático y al simpático,
¿sí? Colocar sobre un útero en embarazados puede causar daño fetal. Eso no está completamente comprobado, pero evitar hacerlo, ¿sí? Debido a estos riesgos, la estimulación eléctrica sobre estas áreas deben evitarse. La estimulación eléctrica no debe aplicarse sobre tumores malignos o áreas infectadas, porque por lo mismo, igual, el electro aumenta la proliferación, ¿sí? Algunas corrientes tienen como que ese efecto de proliferación, de aumentar el metabolismo basal, mejorar esa cicatrización, mejorar esa regeneración de tejido, ¿sí? Esos son los estímulos, o más que nada, efectos secundarios y las precauciones que tenemos que tener en cuenta. Okay. Y después tenemos los efectos fisiológicos. De los efectos fisiológicos, como su compañera, dentro de los efectos fisiológicos que a mí son los que más me interesan en cuanto al electro, ¿sí? Es el aumento del metabolismo basal, el aumento del flujo de sangre. Entre ellos me interesa mucho el efecto que tiene en la estimulación de los fibroblastos, ¿sí? Cuando tenemos en la etapa de la homeostasis, la inflamación, la proliferación y la maduración, nosotros con el electro podemos estimular y mejorar un poco este proceso, ¿no? No es que lo vayamos por ejemplo, acelerar así de 3 días, que, por ejemplo, si en 5 días ya lo haya curado, cura en 2. No, no, no. Estimula por minutos y por horas, ¿sí? Entonces, el efecto fisiológico que tiene las corrientes es mucho el estímulo del fibroblasto, que esto tiene una gran importancia dentro de la matriz extracelular, que genera ese proceso de regeneración, el aumento del colágeno, todo que cicatriza al final. Entonces, si yo tengo un paciente con un esguince de tobillo y quiero trabajar un poco el estímulo eléctrico para regenerar ese tejido, lo puedo aplicar. Estimulo más al fibroblasto y acelera un poco más ese proceso de cicatrización, ¿sí? Y tenemos las corrientes de baja frecuencia, se clasifican de baja frecuencia de 1 Hz hasta 800 o 1000 Hz. Estas corrientes tenemos las galvánicas, las diadinámicas, las TENS, las exponenciales, las farádicas y las de Trager. Normalmente la que siempre manejamos y la que van a aprender ustedes son las galvánicas, las diadinámicas. Esas dos corrientes hay que tener cuidado porque esas pueden llegar a quemar si se mal dosifican. Los TENS son para quitar el dolor, solo sirven para eso, la verdad. El TENS solo es un analgésico. Las exponenciales sirven para estimulación eléctrica de un nervio, ¿sí? Las farádicas y las de Traver igual sirven para ese estímulo eléctrico para una musculatura o nervio, pero no son muy utilizadas. Las más utilizadas son las galvánicas, dinámicas, TENS y exponenciales, dentro de una baja frecuencia. Ahora, las de corriente de media frecuencia, que es de 1000 Hz a 100.000 Hz, es la de COTS y las interferenciales. Las de COTS son las famosas corrientes rusas que sirven para estimular una contracción muscular, para fortalecimiento muscular, y las interferenciales tienen varios objetivos, ¿no? Drenajes, tiene el objetivo de liberación de la cápsula articular, tiene liberación de estructuras miofaciales, del dolor también, de fortalecimiento. O sea, la interferencial es la que tiene muchísimos estímulos. Y las corrientes de alta frecuencia, que va de 100.000 Hz a 3.000 MHz, esas son las diatermias, las ondas cortas, las microondas, pero son corrientes de muy alta frecuencia que igual se utilizan, pero normalmente, o sea, en lo personal yo no he probado ninguna de esas. Son corrientes que son máquinas muy caras. La universidad no tiene diatermia, ni onda corta, ni microondas, porque la verdad, ese estímulo lo puede crear un ultrasonido, lo puede crear una corriente, así es lo que buscamos. Después están las radiaciones, que son electromagnéticas en fisioterapia o de banda de luz. De entre las que tenemos de radiación, tenemos los infrarrojos, que se encuentran aquí como se observa, que es la lámpara roja, que genera una radiación electromagnética a ese tejido. Y ese tipo de corriente ayuda mucho a la regeneración. Muchísimo, muchísimo. Los infrarrojos y los láser tienen como que esa capacidad de regenerar el tejido lesionado, ¿sí? Tenemos la magnetoterapia, que son uso de los campos magnéticos, ¿sí? El ultrasonido, que son las ondas sonoras que se estimulan, que es de 1 MHz a 3 Hz,
y las ondas de choques, que son una forma de ultrasonido de alta potencia, ¿sí? Tenemos toda la universidad, magneto, ultrasonido, onda de choque y todas las corrientes eléctricas que hay, ¿sí? El magneto se utiliza mucho para la regeneración o para la cicatrización de hueso, o sea, acelera mucho más el proceso cicatrizante del callo óseo. El ultrasonido, bueno, tiene un proceso por ahí. El ultrasonido está muy controversial ese tema porque está dejando de utilizar mucho porque no tiene mucha eficacia, pero normalmente hay estudios donde dicen que se estimula mucho el fibroblasto con el ultrasonido, bastante, más que con el electro. Es lo que pues yo no he probado, pero pues no utilizo mucho agentes físicos, pero sí algunos que me interesan para ondas de choque. Se utilizo mucho en la musculatura o para estimular alguna regeneración de tejido. El onda de choque es un poco molestoso, ¿sí? Y pues aquí tenemos el sonido, la onda de choque y el ácido. Efectos terapéuticos, ¿no? De los efectos terapéuticos varían los efectos terapéuticos desde el efecto térmico profundo de las ondas del choque al antiálgico del TENS, pasando por lo regenerativo del magneto. Esta es una exposición a grosso modo de las corrientes electromagnéticas y ultrasónicas más habituales usadas en este trabajo, ¿sí? Escoger pues la adecuada va a depender de ti, o sea, va a depender de ti. Entonces, por ejemplo, tenemos los tres efectos que más utilizan por la electro, es el efecto del antiálgico, que es para quitar el dolor, el efecto regenerativo, el efecto celular y el efecto de aumento del metabolismo basal o térmico del cuerpo. Sí, que al final viene siendo un efecto que ayuda a la regeneración. ¿Sí? Y aquí un ejemplo de las técnicas utilizadas, por ejemplo, aquí si yo tengo un paciente, por eso aquí les explico con ejemplos de que no existe terapia pasiva innecesaria. Todas las terapias son necesarias, tanto la pasiva. Por ejemplo, les pongo un ejemplo de un paciente que tiene un dolor en la zona de la rodilla porque tuvo un esguince colateral interno. Entonces el paciente llega al quinto día donde ya hay un proceso inflamatorio muy mínimo, pero sigue doliendo al paciente. Pon tu trabajo un día con él, el drenaje, todo, etcétera, y al final pues queda un poco de dolor cuando quiere flexionar la rodilla. Eso llega hasta 90. Bueno, tengo la idea de que pues, yo puedo poner ejercicio, pero el paciente no va a tolerar el ejercicio porque le duele hasta 5. Entonces yo utilizo la técnica de las corrientes interferenciales. Esta corriente interferencial, esto que vemos acá, es un protocolo de utilización. Esto es lo que ustedes ponen dentro de la máquina, ¿sí? Y de lo que van a utilizar, por ejemplo, interferencial 2P. 2P significa dos polos, así como está la imagen. Estos son dos polos o bipolar. Y cuando hablamos de cuatro polos o tetrapolar, se ponen las cuatro electrodos acá en la rodilla, ¿sí? En este caso es bipolar, frecuencia portadora 4000 Hz, AMF 1 Hz, espectro 50 Hz. Todo esto tú lo vas dosificando. Ya tiene ahí frecuencia portadora, AMF, espectro. Solamente le vas poniendo el resultado, 4000, 150. ¿Sí? Barrido aleatorio, estabilización 5.5, tiempo 10 minutos, intensidad. La intensidad es cuando tú subes el volumen del electro, tienes que ver la intensidad. Aquí en este caso, para una técnica de liberación capsular, para que yo pueda liberar ese tejido que está adherido, trabajo técnicas, la intensidad va a ser contracciones rítmicas y vibratorias. Es decir, cuando el paciente, tú les vas subiendo el electro y tú le vas indicando al paciente cómo se siente. No, va bien, muy bien. Ok, yo tengo que ver en esa rodilla pequeñas contracciones o rítmicas o vibratorias, ¿sí? La colocación del electrodo igual es importante, es longitudinal al vientre muscular, así como se encuentra en esta imagen, y la técnica es estática, porque hay técnicas que te permiten movimientos. Por ejemplo, con el masaje galvánico, te pones unos guantes, pones en tu mano la corriente con, el, con la esponja y empieza a hacer un tipo de masaje galvánico que ayuda al drenaje y a la relajación muscular. Hay técnicas muy buenas, muy padres. Otro ejemplo tenemos aquí, por ejemplo, una técnica de IG30, es una galvánica. Este es, por ejemplo, para un paciente que tiene un edema en el tobillo, ¿sí? Se hace una técnica de inmersión
donde simplemente pongo el electrodo negativo, lo pongo dentro del agua, y el electrodo positivo lo pongo afuera del agua, ¿sí? Lo pongo cerca por la tibia, y simplemente esa corriente ya viene programada solita, así que solamente pico al IG30, así se llama, y ya te va a tener el estímulo. Lo que yo voy a hacer es cuando yo subo el volumen de la corriente, tengo que estar en un umbral sensitivo, intensidad umbral sensitivo, que significa que mi paciente solamente tiene que sentir hormigueos. Y ahí lo dejo los minutos que yo necesite trabajar con él, 10, 20, tiene un efecto, esa corriente, para un drenaje linfático y efecto antiedema. Es muy bueno. Y si la paciente no quiere, bueno, les pongo el hielo, pero tiene un mejor efecto que el hielo esta corriente. Entonces, porque, por ejemplo, tengo al paciente que le duele el tobillo, no puede moverlo porque no quiere hacer ejercicio porque le duele bastante, llega conmigo, le pongo la corriente IG30, cuando saque su pie, ya va a estar súper drenado ese tobillo, y ahora sí le puedo empezar a trabajar ejercicios sin ningún problema. Entonces aquí, entiendan, no hay corriente, no hay técnica pasiva innecesaria. Otra forma de trabajar del electro, pues tenemos el láser, ¿sí? En este caso es una úlcera por presión. El láser es muy regenerativo, es una técnica del láser que se utiliza. Aquí se pone el láser, sí, no pegado a la piel, porque una herida abierta, se puede infectar. Entonces, desde arriba, un poco lo más cercano que se pueda, no pegado a la piel, se aplica el láser, 45 segundos cada punto. Entonces, solamente pones los datos, que son 3 a 8 joules y 2000 Hz. Lo pones todo en la maquinita y listo. ¿Sí? Por eso muchos critican al electro, porque según dicen que es muy fácil de aprender, que es muy protocolarizada. Es que sí es protocolarizada, porque es un protocolo, es una dosificación protocolarizada, pero al final, cuando tú aprendas cómo jugar, al final, ustedes van a aprender a jugar con con el electro, ¿sí? Van a aprender a dosificar bien, no de una forma protocolarizada, sino que van a aprenderlo bien con el maestro Pepe, y ya después ustedes pueden hacer sus propios protocolos, o guardar unos protocolos muy importantes que les pueden ayudar bastante, ¿sí? ¿Alguna duda con esto? No, maestro. Chicos, que vieron un poquito del electro, de cómo es el electro y todo eso. La verdad, digo, a mí sí, como que a veces cuando escucho a los colegas por ahí de que el electro no sirve, que no sirve todo eso, que todo el ejercicio, es más, por ahí había visto algo que se llama el fisiómetro, y la verdad es una estupidez eso, ¿no? Porque ponen fisiómetro del 1 al 10, ¿no? Que el que pone puro ejercicio es el mejor fisioterapeuta del mundo, y así no mames. Yo he visto fisios que ponen ejercicios a pacientes y sin ni siquiera saben dosificarlo y le dan en la torre ese tejido, ¿sí? He visto fisioterapeutas que llega el paciente con un esguince agudo de 2 días, 3 días, y como creen que son excelentes fisioterapeutas porque ponen ejercicio, le ponen a un paciente una progresión muy alta, y en lugar que ese tejido se cure con el ejercicio, le empieza a romper otra vez. Entonces, no solo poner ejercicio te hace el mejor fisioterapeuta, hay que saber dosificarlo, hay que saber programar el ejercicio, hay que saber generar más que nada un proceso, ¿no? Del ejercicio, y también de todo lo que utilizo, la dosificación y todo, y tener objetivos claros de lo que quiero en ese momento, y si mi técnica que voy a aplicar es la correcta y me da ese objetivo, así de simple. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá entonces? No, profe. Ok, ya pues ya sería todo, nada más.